Yo tengo dos amigos en Cantabria, tengo muchos más, dos muy especiales, conocidos de ustedes, queridos por ustedes, que me convencieron. Si quiere mover, por aquí tenemos que solapar. Vale. Y es que a mí esto me pone muy nervioso y si me muevo. Seguro que no está fuera del manual de lo que estoy haciendo. El manual impresiona, A mí me impresiona mucho el manual cuando me lo contó Manuel. Por estos dos amigos, como digo, conocidos de ustedes, queridos por ustedes, que se llaman Miguel Ángel Revilla y Javier López Marcano, pues me hablan una y otra vez de que Cantabria es infinita. Lo infinito no tiene limitación y por tanto es eterno. Y lo eterno, la eternidad, está llena de divinidades. Pues bien, rezando a una de esas divinidades de Cantabria, conocí yo al District Governor, que como dice la etiqueta, el querido Manuel Herrero, una gran persona, buena e interesante. Y esa divinidad en la que nos conocimos y a la que rezábamos en ese momento era el divino Jaldre de Torrelavega. Que si ustedes no son creyentes, yo les invito a incorporarse a la fe en Cantabria a través de el Hojaldre de Torrelavega. Y luego me encontré también y supe que era rotario. Yo tuve un contacto con los rotarios allá por Sevilla, hará 10 años, y me apasionó el conocer lo que los rotarios eran en el mundo. Realmente es impresionante saber que Paul Harris, el fundador, hace más de 100 años, pensó en una ONG, que entonces no se llamaban así, de la categoría y con la visión que lo hizo. Claro, cuando uno se entera que han sido rotarios personajes como Walt Disney o Cantinflas o John Kennedy, pues, o Hawkinson, el científico, pues ya eso habla de por sí mucho. Aunque haya alguna que otra oveja negra, como el dictador Augusto Pinochet de nefasta memoria. Pero ovejas negras hay en todas partes. La verdad es que tiene mucho mérito lo que el movimiento rotario ha hecho, sobre todo desde hace tanto tiempo. Y sus claves son de una enorme actualidad. Han tenido éxito, aunque han tenido sombras, porque el estar en vanguardia de algo siempre hace chocar con aquellos que se aferran a lo establecido, como decía Marcuse. El enemigo del avance de la civilización es siempre lo establecido, lo que no se mueve, lo que se resiste a cambiar. Y así he interpretado yo el choque de los rotarios con la Iglesia española, cuando esa Iglesia española, apoyándose en dos encíclicas, una de Pío XI y otra de León XIII, rechazaban el planteamiento laico. A mí me gusta la terminología que utilizan los rotarios de neutralidad religiosa. Seguro que hoy con el Papa Francisco no tendrían ese problema. Precisamente hoy y ayer el Papa Francisco ha dado un mensaje, ha dado determinados pasos de acercamiento a los no creyentes, a los ateos, a los agnósticos, no solo a los de otras religiones. Entonces, un movimiento de vanguardia como el movimiento rotario, pues tiene que chocar con quienes se aferran a lo establecido. Es lógico, es natural y es muy, muy positivo. También ustedes tienen cuentas pendientes, lo tienen que reconocer.
La mujer todavía no ocupa en el movimiento rotario el lugar que debe ocupar, aunque ustedes van avanzando y van abandonando aquello que ustedes mismos llamaban la inner wheel, la rueda interna. Como la mujer se le asignaba el papel, un papel interno, digamos en términos coloquiales, doméstico. Ahí tienen un gran reto por delante y no olvidemos, seguro que ustedes están todos convencidos de ello, la revolución de este siglo, la revolución más importante de la historia de la humanidad es la revolución de la mujer, es la igualdad del hombre y mujer, que es una cosa tan elemental que es increíble que haya tardado tanto en producirse. Estamos acostumbrados a criticar determinadas religiones o países de Oriente, fundamentalmente, por el papel que se le otorga a la mujer. Y nos olvidamos, pues los rotarios tienen ejemplos de que han sido vanguardia en algunos terrenos y ahí no. Pero es que Suiza ha admitido el voto a la mujer hace muy pocos años. Es decir, que en todas partes cuecen habas. Y el tema de la mujer no es un tema de una religión, de una raza, de una política, de una ideología. No, no, es un tema global de la historia de la humanidad. Vamos a hacer una cosa. Yo quería venir a hablar de la crisis del liderazgo, de la crisis de la política, de crisis, en definitiva, de algo que nos interesa a todos. Yo creo que ustedes tienen, permítanmelo que se lo diga así, un cóctel rotario, le podríamos llamar el Rotary Cocktail, como hablar inglés, como le gustan los rotarios, el Rotary Cocktail, que podríamos de 5 componentes. Uno, el factor élite. Otro, el factor global. Otro, el factor vulnerable, de los vulnerables, de los débiles. Otro, el factor de los voluntarios. Otro, el factor de los valores, que ustedes hablan de ética. Paul Harris hablaba continuamente del valor de la ética. Hoy podríamos decir de los valores en general. Movamos ese cóctel. Y ese cóctel actualmente es el remedio a la situación que tiene la crisis del liderazgo que hay en el mundo y la crisis de la política que hay en el mundo. Porque os habla alguien que ha dedicado su vida a la política. Es verdad que a los 15 años yo lo decidí. Bueno, y luego tuve la oportunidad, la vida me ofreció la oportunidad de que aquello que yo decidí pues se hiciera realidad. Yo he dedicado mi vida a la política de partido, esa tan denostada hoy, y a la política de no partido, de ONG, etcétera, que como ha dicho Manuel, me dedico ahora. La política, por tanto, ustedes tienen que analizar lo que yo diga desde el punto de vista de una persona. Yo tengo mi currículum, yo tengo mis antecedentes penales en el tema de la política, mis responsabilidades, que me he manchado las manos en el barro de la política. Tengo la conciencia tranquila, pero la política tiene su barro. El barro no es sucio. Sucio es lo que se le echa al barro. El barro no es más que tierra mojada que nos mancha cuando nos creemos limpios con un traje sin él y nos mancha el barro, pero el barro no es sucio. El barro es la base de todo, de la tierra, de las personas, de los seres humanos, de todo. Yo me manchaba en ese barro. Por tanto, me siento responsable de alguna medida del prestigio que tiene la política hoy. Por mi experiencia, por lo que yo he vivido, la política con mayúscula tiene 2 elementos que son determinantes, condicionantes. Uno es individual y otro colectivo. El individual es la psiquis, lo que se entiende por psicología. Me voy a explicar.
Yo creo que en el comportamiento de un líder político, la influencia de su psicología, de su manera de ser, a mi juicio, es el factor más determinante. No digo que sea el más importante, tampoco digo que sea el único, digo que es el más determinante, más que la ideología, más que sus intereses. En mi experiencia, Hitler no sería Hitler si no fuera por su manera de ser. Napoleón no sería Napoleón si no fuera por su manera de ser. Y cojo ejemplos que todo el mundo entiende, pero apliquémoslo. Yo no habría hecho bueno y malo en política sin mi manera de ser. Hubiera sido otra cosa. Aunque influyan otros factores, como he dicho antes, de ideología, de intereses, de ambiciones, de lo que se quiera, de circunstancias, que también importa. El factor de la psiquis, de lo psicológico, y el otro colectivo es el poder. El factor del poder. La lucha por el poder. El problema de la falta de igualdad hombre-mujer es un problema de poder. La falta de liderazgo, la crisis del liderazgo es un problema de poder. La crisis económica universal que estamos viviendo desde hace 6 años es un problema de poder y también de psiquis de nuestras élites políticas y financieras. Porque esos financieros, esos políticos, se mueven por una manera de ser y luego confluyen en unos intereses de poder. Por ejemplo, solo un ejemplo, los analistas del mundo, de la prensa que yo puedo seguir, pues desde el Frankfurter Allgemeine Zeitung, el Guardian o el Financial Times, el New York Times, el Wall Street, los que podríamos llamar Le Monde, los periódicos occidentales, que son los que yo sigo, y que se les reconoce una autoridad. Todos coinciden que el problema en España es que las élites financieras y políticas han llegado a una connivencia oligárquica que imposibilita que se rompa de una manera positiva, avanzando hacia una solución de futuro con el sistema político económico que tenemos en España. Y es que son personajes, son personas, seres humanos, que están dirigiendo con su manera de ser, con su psicología, pero que confluyen esos intereses de poder. Claro, estos dos factores, lo psicológico y el poder, esto hay que gobernarlo de alguna manera para organizar la convivencia. La política, como ustedes saben perfectamente, no es más que la ordenación de la convivencia. El ser humano no es un ser aislado. Hay ideologías, religiones, políticas que subrayan lo colectivo, otros subrayan lo individual, pero hay una cosa obvia, y es que el ser humano tiene algo que es irrenunciable, que es imbatible, que es su personalidad, el individuo, la soledad del individuo, pero que es que el individuo no existe sin el otro, que la altruidad del ser humano es un factor tan esencial en el ser humano como la individualidad del ser humano. El ser humano no se entiende sin el otro evidentemente entendido en el más amplio sentido de la palabra. Pues bien, ¿cómo gobernamos? ¿Cómo organizamos la convivencia con estos dos factores, el de lo psicológico y el del poder, que se desmelenan, que se desmadran? Pues para controlar lo psicológico no hay más que una cosa, y ustedes saben de eso perfectamente lo contrario: la educación de valores. No hay otra cosa, no hay otro sistema. En que esa manera de ser de cada uno de nosotros hay que tratarla terapéuticamente con una educación de valores. Los valores tienen que ocupar un lugar en la vida, pero no como un desideratum de bondad idealista, no.
indispensable para la convivencia. Habrá quien lo haga porque cree en ello, y habrá quien lo deba hacer aunque no crea en ello, porque no hay otra manera de funcionar. El valor de la ética, habrá quien crea en ella, habrá quien no. Pues el que no crea en ella tendrá que aceptar que sin ética la sociedad entra en una vorágine autodestructiva que no lleva a ningún lado. Lleva a la destrucción. Entonces, el factor psicológico tiene que venir limitado, condicionado por un sistema de valores. Y eso no se llega más que mediante la educación. La educación, la formación, la insistencia, la presión, etc. Y lo colectivo. Y el poder. El poder tiene que venir limitado por el derecho. El derecho es la ley con mayúscula. Está claro. Para evitar esa lucha de poder, el desmadre que produce la lucha por el poder o el ejercicio del poder, no hay más que la ley, el derecho, entendiendo por lo jurídico esa convención social a la que llegamos todos, donde se establecen unas normas que impiden el desmadre. Ustedes a eso internamente le llaman el manual, muy acertadamente. Pues un gran manual para la humanidad. Pero he aquí que a estas alturas de la historia de la humanidad hay un factor, un tercer factor muy peligroso, muy importante, y es el poder fáctico o los poderes fácticos. Y entonces nos encontramos que ¿qué es el poder fáctico? Pues el poder fáctico es, por ejemplo, que tenemos un tribunal de La Haya que permite perseguir a cualquiera que cometa un crimen en cualquier lugar del mundo, que quiebre los derechos humanos, que sea un crimen de lesa humanidad. Pero los Estados Unidos no son un país más, son el país más poderoso de la Tierra, y utiliza no el derecho, no lo jurídico, utiliza el poder fáctico, el poder de hecho que tiene, y dice: las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos no se someten al Tribunal de La Haya. Entonces, un soldado de los Estados Unidos en cualquier lugar del globo comete barbaridades en el Tribunal de La Haya, no puede. Estados Unidos no ha suscrito el Tribunal de La Haya, pero cuando hay un soldado de Estados Unidos que viene a España, primero en el convenio con España, o con la India, o con Pakistán, no digamos ya con países ocupados, como Irak, etc., clave que se acepte previamente cualquier desmán. Eso viene apoyado ¿en qué? En el derecho. Se puede llamar derecho a un convenio que otro país acepta teóricamente, voluntariamente, pero no. Eso es poder de hecho, es un poder fáctico. El que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas haya una serie de países vencedores de una guerra mundial de la que hace ya que se acabó 70 años y que tienen derecho a veto, eso tiene algo que ver con el derecho, con lo que lo entendemos como lo jurídico, en absoluto. Es una cuestión de poder. El que el presidente Obama en su campaña electoral dijera que había que acabar con Guantánamo porque era una aberración humano-jurídica y que no haya acabado, en este momento hay 30 y tantos en huelga de hambre y que han decidido ir a más, cuando vieron por televisión, siguiendo los presos de Guantánamo, el discurso de Obama en el Estado de la Nación, y vieron que en su segundo mandato, ellos vieron que en el primer mandato no podía hacer nada con Guantánamo, que no lo dejaron en el Congreso, que ahora era el momento, y ni mencionó Guantánamo, y han puesto en marcha una rueda que no se sabe cómo va a acabar mal, evidentemente. Entonces, Guantánamo, donde hay presos que llevan 13 años sin cargo, o sea, no ya que lo juzguen los militares, no ya que la tortura haya sido legalizada, entre comillas, no, sin cargo. Eso tiene algo que ver con el derecho
Estados Unidos, que ha sido una vanguardia de los derechos humanos en el mundo, lo ha sido, ¿cómo puede caer en eso? ¿Qué ocurre? Ocurre que el poder, cuando no está limitado por el derecho, el poder fáctico, el poder de hecho, se salta todas las reglas, todas. Eso no tendría más arreglo que por un contrapoder, el contrapoder de la comunidad internacional, que hiciera imposible el que eso ocurra. Poderes fácticos, Alemania, el comportamiento de Alemania en la crisis económica de Europa se apoya en el poder fáctico. Alemania es poderosa e impone, y los demás o lo toman o lo dejan. Entonces nos encontramos con una crisis económica galopante, con una crisis económica que se ha debido a un desmadre, a una locura, donde se ve cómo las instituciones financieras mundiales, como la Organización Mundial del Comercio, la OMC, o el Banco Mundial, o el Fondo Internacional, el FMI, están sujetos a los poderes fácticos, el poder fáctico de los mercados. Bueno, a la vez que digo eso, sin embargo, hay poderes fácticos, llamando poder fáctico al poder de hecho, al margen de lo establecido, de lo jurídico, de lo legal, entre comillas. Nunca en la historia de la humanidad el ser humano, había llegado a tener un poder de hecho como el que tiene ahora. Nunca. ¿Por qué? La tecnología ha dado información. La información da información de lo que ocurre en cualquier rincón del mundo en cuestión de segundos. La información conlleva opinión, porque genera opinión. Y hay un trasvase de opinión. Entonces se producen unos movimientos de masa. Cuando ustedes, Rotario, en el cóctel, ese Rotary cóctel que yo decía, metíamos el factor del voluntariado, el voluntariado no es más que los movimientos de masa que hay hoy. Gente que se tira a la calle, no por disciplina de nada, para darlo todo a cambio de nada, y con una pancarta rebelándose por una injusticia. Esos son voluntarios, son un tipo de voluntarios. Ustedes son otro tipo de voluntarios, tan buenos los unos como los otros, pero todo entra dentro de los voluntarios. Son movimientos sociales. El individuo, el ser humano, tiene hoy en sus manos un poder de hecho que no le reconocen las leyes, ni la comunidad internacional, ni hay reconocimientos más o menos generales, más o menos concretos, pero tanto como tiene no ha existido nunca. La revolución de la mujer de la que hablábamos antes se produce porque la mujer va adquiriendo un poder de hecho, un poder fáctico, que al hombre no le queda más que agachar la cabeza. A la mujer le va a costar, porque son siglos y siglos de poder fáctico del hombre, pero ahora va subiendo el poder fáctico de la mujer. ¿O es que la liberación de la mujer fue un día un grupo de hombres que decidieron que era injusto que la mujer fuera desigual con el hombre? No. Fue un sistema por el cual la mujer se rebeló, hubo educación a los hombres de unos valores, aceptaron que la igualdad había, se resisten, habrá mucha lucha. Voy a terminar. Me han puesto el manual, dice lo que yo puedo hablar, el tiempo que tengo, y voy a terminar. Luego tenemos un coloquio y podemos seguir todo lo que queramos, o lo que ustedes quieran. ¿Cómo salimos de esta situación? En la historia de la humanidad, los cambios, los saltos, los avances se han hecho mediante eso que se ha dado en llamar revoluciones. Las revoluciones han sido como un parto. Nace una cosa con sangre, con dolor, con sufrimiento. No ha habido ninguna revolución pacífica en la historia de la humanidad.
las revoluciones típicas que se conocen, la Revolución Francesa, la Revolución Soviética, todas con mucha sangre, mucha venganza, odio, justicia, entre comillas, mezclando lo justo con lo justiciero, etc. Pero la sociedad, la civilización, la humanidad ha avanzado por esa revolución. Por primera vez en la historia aparece la posibilidad de hacer revoluciones pacíficas. Esa es la presión de los movimientos de masa, de las redes sociales, del poder del individuo. Se ve que hay países donde se puede lapidar a una adúltera o ahorcar a uno que defiende los derechos humanos. Se genera un estado de opinión en el mundo a través de ONG, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, y se genera un estado de opinión, y el país que tiene ese poder legal de lapidar a esa mujer no la puede lapidar. Luego, empecemos por ahí. La revolución inevitablemente será pacífica. El que sea pacífica o no, no depende de nuestro deseo. Todos queremos que sea pacífica. Seguro que los revolucionarios franceses les hubiera gustado que fuera pacífica, pero no era posible. Por ahora la ventaja es que por primera vez en la historia de la humanidad la revolución puede ser pacífica. Y difícilmente será violenta, puede serlo, pero le costará trabajo porque la sociedad no está preparada para ello y está preparada para una revolución pacífica. Ahora, el cambio no vendrá nunca de arriba. Si hemos dicho, al menos en mi tesis, que ustedes compartirán o no, que el poder viene limitado por lo psicológico y por la política y por el propio poder, y que los poderes fácticos se saltan las reglas del derecho cuando les conviene, cuando tienen poder para ello, y que un hombre dejará de ser machista no porque un día vea que es mejor, sino porque la mujer se plante, y mientras que la mujer no se plante, pues los hombres seguiremos siendo machistas. Claro, es una cuestión de poder, no es una cuestión de ser bueno ni malo, es de poder. Pues pensar que la liberación de la mujer la van a hacer los hombres, pensar que los débiles y los vulnerables se van a salvar porque un día los fuertes y los poderosos los van a liberar, de abajo a arriba. De abajo a arriba, de una manera pacífica, porque el ser humano, la persona, tiene mucho poder. De hecho, hoy, el de las redes, de los movimientos, el del mundo, apretar hacia arriba y hacer saltar el sistema que tenemos hoy. Siempre de una manera pacífica. Es posible. Siempre deseable, pero hoy es posible. Y entonces tiene que haber transparencia en las instituciones. Lo contrario, si continuamos por el camino que llevamos, produce corrupción. Ojo, cuando se habla de corrupción se suele hablar de la corrupción de los políticos, o últimamente con esto de la crisis, esta última, está apareciendo la cara oculta de la corrupción en la sociedad. Se conocía la corrupción de los políticos, de la que se hablaba, pero nunca se sabía nada de la corrupción de los financieros. En cambio ahora está saliendo toda la podredumbre de esos que ocultamente, que nadie los vota, que tienen un poder inmenso, que manejan la economía de los países, y de repente está saliendo gracias a los medios de comunicación, gracias a cómo funciona la información en el mundo global, nos estamos enterando de esa corrupción. Por tanto, ya no es solo una corrupción de los políticos, sino de los financieros. Entonces la corrupción de los poderosos, el que tenga poder, la corrupción del hombre respecto de la mujer, la corrupción del empresario que abusa de las condiciones laborales por necesidad perentoria de los trabajadores, la corrupción del poderoso que se corrompe en el abuso del poder. Pero ojo, hay una corrupción social colectiva, porque ¿cómo se puede explicar? Y no pienso solo en España, que también. Vamos a pensar en Francia o vamos a pensar en Italia, por decir dos ejemplos. ¿Cómo es posible que un político, un gobernante
convicto y confeso de corrupción se presenta a unas elecciones y sale elegido? ¿Dónde está la corrupción ahí? ¿En ese personaje? ¿Solamente? No, en la sociedad, que es tolerante. Vamos a ver. Eso ha pasado en Francia, con Giscard, con Chirac. Eso ha pasado en Italia, con Berlusconi, con el secretario general de los socialistas, no me recuerdo el nombre, que tuvo que irse a Túnez, Crachi, exactamente, que tuvo que irse a ponerse a Túnez porque no podía volver a Italia. O hablemos de Valencia. En Valencia hay unos políticos, gobernantes, que convictos y confesos, imputados de corrupción, se presentan a las elecciones y salen elegidos. O vamos a hablar de mi patria Andalucía. En Andalucía, en las últimas elecciones, ha vuelto a ganar un partido. Yo no quiero aquí hablar a favor ni en contra de ningún partido, no es mi papel aquí. Ustedes no me lo permitirían y yo tampoco lo haría. Pero los hechos son los hechos. Es un partido que lleva gobernando Andalucía 30 años y entonces llega a estas elecciones y simultáneamente a las elecciones autonómicas, en las páginas de los periódicos aparece, y ahora también, este tema de los ERE, donde los imputados iban entrando en el juzgado, imputados y a la cárcel incluso, que hubo algunos que fueron a la cárcel en plena campaña electoral. Y la sociedad a ese partido lo premia con una mayoría inmensa que le permite seguir gobernando durante ya cerca de 35 años. Entonces, en estos casos, ¿la corrupción dónde está? La corrupción es un virus que lo produce el abuso de poder y que nos intoxica a todos, que perdemos el norte y que nosotros mismos, ciudadanos, votamos al corrupto porque hacemos no sé qué temas mentales, si es mejor, peor, o es de los nuestros y toleramos. Este es el problema. La solución, por tanto, concienciación para que se pueda producir una agitación social y esa agitación produzca nuevos líderes, porque no valen los mismos líderes con nuevos discursos, porque en la política hay dos elementos fundamentales: credibilidad y eficacia. La credibilidad es básica, es confianza. Se puede ser muy eficaz, un dictador, pero no tener credibilidad, no tener la confianza de su ciudadano. Y puede tener mucha confianza y resulta que no sirve para nada, que es un inútil o una inútil declarada. Por tanto, confianza, credibilidad y eficacia. Eso no puede ser los mismos líderes con nuevos discursos, apalancados en su situación de poder. Nuevos líderes. Líderes con impacto moral, con autoridad moral, que la gente les siga. Eso es indispensable. Esas élites hay que crearlas, y crearlas de abajo arriba. Fuera los políticos, los líderes de todo tipo, no solo políticos, porque la política no es todo, la política es amplia, no habrá salida de la política. Cuando la política está en crisis, estará en crisis la política de determinados políticos, pero ¿cómo vamos a salir de la situación mundial en la que estamos si no es de la mano de la política? Lo que habrá es que limpiar la sala de la política, pero habrá que salir de la mano de la política, no hay otra. Nuevos líderes, transparentes, con autoridad, en una palabra, gente que estén más interesados en ser que en estar. Ambición de ser y no conformismo de estar. Esos son los verdaderos líderes. Y una cosa, para mantenerse en el poder, todo el que tiene poder tiene una especie de riesgofobia, porque sabe que el moverse puede poner en peligro. Sin embargo, la sociedad, los dirigidos, lo que necesitan son dirigentes que arriesguen. Solo arriesgando se sale adelante. El mundo de la empresa eso lo tiene muy claro. El empresario tiene que arriesgar para tener beneficio. Cuanto más arriesgue, más beneficio puede obtener, y arriesga el no tener ninguno. Pero en el mundo de la empresa eso está bastante claro. En el de la política está muy claro: cuanto menos se mueva uno, más tiempo está. Y cuanto más tiempo está, eso hay que hacerlo saltar. Eso hay que hacerlo saltar. Entonces, acabar con esa riesgofobia.
y saber que lo que se espera de una élite, y ustedes aspiran a ser élite, bien individual, bien colectivamente, y con esto termino, las élites son vanguardias, y las vanguardias están para señalar el camino, es decir, para alumbrar, y para alumbrar hay que arder, hay que quemarse. Muchas gracias.